Muy buenas noches con todos. Gracias por asistir a esta sesión educativa de la Sociedad de Cancerología. El día de hoy vamos a tener un evento científico de suma actualidad, eh, grandes avances en este último año eh, y vamos a tener un panel de gran experiencia en el manejo. A cargo de este evento va a estar el doctor Hugo Fuentes, conocido por todos nosotros, médico asistente del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y de Clínica Aliada, experto en el manejo de melanoma y las nuevas terapias. Sin más, doctor Hugo Fuentes, dejo al panel a tu cargo. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Carlos, por la presentación y por permitir dirigir este evento. El día de hoy tenemos la reunión académica de cáncer de melanoma. Sí, tenemos dos tópicos interesantes para ver sobre los avances tanto de la enfermedad temprana como la enfermedad avanzada. Tenemos dos speakers ya conocidos por nosotros. El primer tema va a ser avances en el tratamiento del melanoma adyuvante y el impacto de nivolumab en estadios tempranos a cargo del doctor Fernando Valencia. El doctor Fernando Valencia lo conocemos, quien es médico oncólogo, actualmente realiza su práctica profesional en la ciudad de Arequipa, eh, es profesor de investigación en la Universidad Católica de Santa María, es miembro de múltiples sociedades académicas, y sin más lo dejo al doctor eh, Fernando Valencia para que desarrolle el primer tema de enfermedad temprana. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Fuentes, por la presentación. Gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por este evento y agradecer también al sponsor de esta actividad, a Bristol, por la oportunidad de poder presentar información relacionada a melanoma en estadios tempranos. Y entonces, eh, la primera parte estará dirigida a revisar etapas tempranas de la enfermedad. En general, los conflictos de interés. Ese es el mapa de la incidencia de melanoma y vemos que es una enfermedad que es mucho más frecuente en países donde el fototipo de piel predomina el fototipo A, tipo B, como los países europeos o el norte de América. En nuestro continente, en Sudamérica, tenemos una incidencia intermedia de melanoma. Sin embargo, la mortalidad no concuerda con esta incidencia. Tenemos una mortalidad similar o tal vez un poquito mayor que Norteamérica. Y esto es de suma importancia y de preocupación para nosotros. ¿Qué está sucediendo con nuestros pacientes? ¿Qué está sucediendo en el medio ambiente? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como especialistas para trabajar estos datos de mortalidad relacionada a la incidencia? En el Perú, más o menos estamos teniendo 1.360 nuevos casos por año y de estos 443, no de estos, ¿no? Pero hay 443 pacientes que fallecen por año. Es una relación del casi el 25% comparado con en general, que es alrededor del 10%. Entonces, esto sí nos hace preocupar y poder buscar opciones de cómo mejorar el manejo de esta enfermedad, que va incluso desde diagnóstico precoz, diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno y tratamiento también oportuno. Entonces, veamos algunas diferencias del melanoma que se describen en otras latitudes, como estos casos, por ejemplo, del registro de Estados Unidos, donde el estadio 1 predomina el 73%, el estadio 2 17%, el estadio 3 apenas 6% y el estadio 4 un 2%. Sin embargo, el trabajo recientemente publicado con pacientes del INEM por el doctor Ziegler y demás investigadores del instituto, vemos que la estadística o la epidemiología es casi inversa, ¿no? 8% en estadio 1, 23% en estadio 2, 36% en estadio 3 y apenas es un porcentaje relativamente bajo, pero muy alto comparado con lo que se reporta en registro poblacional de Estados Unidos,
llegando en nuestro caso cerca del 20%. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante conocer la distribución de los pacientes en los diferentes estadios? Porque eso está relacionado evidentemente al pronóstico de los pacientes. Y uno de los factores o de las características relacionadas al pronóstico tiene que ver ciertamente con la sobrevida. Y veamos que un paciente que fue diagnosticado con un estadio 1A tiene una probabilidad de sobrevida a los 5 años cerca del 100%, incluso a los 10 años estamos alrededor del 98%. Entonces, esto se traduce en un mayor riesgo de mortalidad conforme incrementan los estadios, ¿no? Un 1B, un 2A, y vemos que a partir del 2B la mortalidad baja por debajo del 90%, estamos hablando de un 87% a los 5 años y cerca del 80% a los 10 años. Quiere decir que más o menos en un estadio 2B o 2C, cerca del 20 a 30% de los pacientes van a fallecer en el transcurso de 10 años, entre 5 a 10 años. ¿Por qué? Por diferentes factores, por diferentes razones relacionadas a la misma enfermedad. Entonces, pensar que con la cirugía de estos pacientes están curados, probablemente la mayoría sí, pero hay un porcentaje importante de pacientes que van a relapsar, que van a recaer, y por lo tanto, que pueden fallecer en los siguientes 5 o 10 años después de haber sido sometidos a cirugía. La información que nosotros tenemos por el estudio publicado con datos propios, con datos nacionales, es que la sobrevida a 5 años en diferentes periodos de tiempo para el estadio 2 está entre el 97 a 98%, con una disminución considerablemente menor en los últimos años. Lo mismo para el estadio 3, obviamente con datos menores, de 60 a 67% a 5 años. Y en los últimos años esta expectativa de sobrevida de 5 años se reduce considerablemente. Las razones, yo creo que son sujetas de futuros estudios, pero probablemente tenga que ver con la naturaleza de la enfermedad, con el tipo de tratamientos, con el abordaje inicial, con los estudios que se hayan realizado o el tratamiento loco regional que han recibido los pacientes en estos diferentes periodos de tiempo. Y en ese sentido, tenemos necesidades insatisfechas para estos pacientes con estadios 2 o 3, entendiendo los riesgos que tienen, y comparado con el estadio 2 que acabamos de ver, 2B, 2C, comparado con un estadio 3A, incluso tiene un peor pronóstico que un estadio 3A y similar pronóstico a un estadio 3D. Obviamente el estadio 3C y 3D son los que peor pronóstico tienen en esta enfermedad no metastásica. Para recordar, el estadio 2A es se caracteriza por ser un T2D, N0, N0, que que tiene una infiltración en profundidad entre 1 a 2 milímetros con ulceración. El estadio 2 o un T3A, que tiene una invasión en profundidad de 3 a 4 o de 2 a 4 milímetros sin ulceración, o un 2B, que tiene un T3B o T4A, un T3B que es de 2 a 4 milímetros con ulceración, o un T4A sin ulceración. Y el estadio 12 es un T4B, aquel melanoma que tiene una profundidad de invasión, el espesor de más de 4 milímetros, como vemos aquí en la imagen, sin ulceración. Ahora, ¿se puede hacer algo para modificar este riesgo que tienen los pacientes? Pues son pacientes que potencialmente se van a curar y no sabemos quiénes son los que van a relapsar y quiénes son los que nunca van a recaer y probablemente estén curados. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado al poder seleccionar a los pacientes, evaluar el riesgo y poner en la balanza, por un lado, la toxicidad que le podemos añadir al paciente, y sobre todo toxicidad que puede quedar a largo plazo, versus el beneficio que puede buscar el paciente. Y dentro de los beneficios que podríamos ofrecerle a este grupo de pacientes, eh, son precisamente aquellos desenlaces que se han considerado en los ensayos clínicos, como la sobrevida libre de recurrencia, o sea, tiempo en el cual el paciente, después de haber sido operado, no vuelve a presentar melanoma. Obviamente, la sobrevida libre de enfermedad metástasis o a distancia, y la sobrevida global, que el paciente
quiere o desea o desearía vivir más. Y como otros objetivos no menos importantes están la toxicidad y la calidad de vida, entendiendo de que es un paciente que en teoría después de la cirugía pasa a vigilancia y observación. Entonces, en ese sentido, es que se han diseñado algunos estudios en ambos escenarios. Estudios que obviamente han tratado de trasladar la información que ya teníamos respecto al beneficio que nos daba la inmunoterapia en el escenario metastásico, trasladarlo al escenario no metastásico, estadios tempranos, pero con un mayor riesgo. Entonces, recordando cómo es que funciona la inmunoterapia, tenemos las células dendríticas que interaccionan con la periferia, con el entorno, y recolectan antígenos de los diferentes tejidos del cuerpo, en este caso específicamente podría ser la piel, donde se encuentra un tumor que produce proteínas, sustancias que son ajenas al propio organismo, las reconoce como extrañas, las capta y se las presenta al linfocito T. Y el linfocito viaja a través del sistema inmunológico al ganglio, madura, transmite esta información a otros linfocitos y todos estos linfocitos que ya conocen este antígeno específico, pues lo llevan nuevamente al microambiente tumoral, donde tienen ya la capacidad y el entrenamiento para destruir a la célula tumoral. ¿Cómo se ve esto de manera microscópica o molecular? Tenemos la célula dendrítica que se une a través del complejo mayor de histocompatibilidad con el receptor de células T del linfocito T, pero esto para poder transmitir la información y activar el linfocito T. Pero esto tiene su parte de contrarregulación a través de CTLA4 en el linfocito T, que se une a B7, la proteína B7 o el receptor B7 de la célula dendrítica. Entonces se activa el linfocito T, pero dice un momento, hasta aquí nomás, vamos a seguir trabajando y no se sobreestimule el sistema inmunológico. Luego viene la interacción molecular a nivel del linfocito T con la célula tumoral, donde utilizan el mismo mecanismo del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula tumoral con el receptor de célula T como un factor estimulatorio para este, reconocer como extraña la célula tumoral, liberar perforinas, granzimas que pueden destruir la célula tumoral. Sin embargo, la célula tumoral aprende a reconocer esta señal y genera un mecanismo contrarregulador a través del ligando del PD1, el PDL1, que se une a PD1 y lo hipnotiza al linfocito T o duerme al linfocito T. Entonces, son estas dos interacciones que ocurren y a este nivel es que se desarrolló el anti-CTLA4 ipilimumab, luego el anti-PD1 como nivolumab o pembrolizumab, y esto en una forma un poco más gráfica, ¿no? Como la célula tumoral se defiende con PDL1, no lo deja atacar al linfocito T, pero una vez que entran los anticuerpos que bloquean esta interacción, ya no tiene cómo bloquear esta interacción la célula maligna y el linfocito T puede destruir a la célula cancerosa. Dicho esto, entonces, vamos a ver de atrás hacia adelante, ¿no? El estadio más avanzado, los estadios 3 a 4 sin evidencia de enfermedad, aquellos 4 que pueden ser resecados completamente, incluido la lesión metastásica. Y este es el primer estudio que se desarrolló hace casi más de 15 años, que se desarrolló y se publicó en 2015, el EORTC 18071, donde se intenta probar o demostrar la eficacia de ipilimumab versus placebo, observación, eh, en pacientes con alto riesgo, completamente resecados, estadios 3, eh, para ver la eficacia basada en la sobrevida libre de recurrencia y obviamente de manera secundaria observaron la sobrevida global, la sobrevida libre de metástasis y el perfil de seguridad. Estos son los resultados de la sobrevida libre de recurrencia, donde vemos que los pacientes que recibieron ipilimumab tienen una mejor sobrevida o libre de recurrencia, menor probabilidad de recurrencia en el tiempo que aquellos pacientes que solo fueron operados y no recibieron ningún tratamiento adyuvante, y que esta diferencia se hacía más amplia a lo largo de los años, ¿no? El primer año vemos que era 63 versus 96, pero al tercer año es 46 versus 34, y 12% de diferencia con un hazard ratio 0.75, estadísticamente significativo. Entonces, demostrando que ipilimumab era mejor que solo la vigilancia o la cirugía sola en pacientes de esta naturaleza con alto riesgo de recurrencia. Lo mismo se ve a los 5 o 7 años, se mantiene la diferencia o el beneficio del
inmunoterapia con anti-CTLA-4 para este tipo de pacientes, y de esa forma se convierte en el estándar de tratamiento de pacientes operados en estadios 3. Luego, unos años después se desarrolla el estudio, se diseña el estudio, el CheckMate 238, en el cual se compara otro anticuerpo, el anti-PD-1, comparado contra ipilimumab anti-CTLA-4, que era el estándar, en pacientes que tenían melanoma de alto riesgo, estadios 3B, 3C o 4, de acuerdo a la séptima edición, que no había recibido tratamiento previo, en estadio 0 o 1. Se estratificaron de acuerdo a estos factores, y los pacientes recibieron nivolumab 3 miligramos por kilo intravenoso cada 2 semanas, asociado a ipilimumab, comparado con ipilimumab más placebo de nivolumab. Entonces, en este estudio, el desenlace principal a comparar fue sobre vía libre de recurrencia, y como desenlace secundario sobre vía global, obviamente, la seguridad y la tolerancia. Entonces, estas eran las características de los pacientes, una mediana edad de 56, 54 años, pacientes de mediana edad. La distribución de los estadios 3B, 3C, estadios 4 entraron alrededor del 20%, 4 net, y respecto a la expresión de PDL1 más de 5%, casi un tercio de los pacientes tenían PDL1 más de 5% en ambos grupos. La mutación del BRAF al 40%, que más o menos corresponde con la epidemiología de esta mutación. Del LDH normal o por debajo de lo normal, la mayoría de los pacientes, y pacientes por el tipo de melanoma cutáneos eran en su mayoría, muy pocos pacientes con melanoma de mucosas y muy pocos realmente con melanoma acral, que es una de los subtipos que tenemos en mayor proporción en nuestra población. Entonces, los resultados, la sobrevida libre de recurrencia a 5 años, evidentemente fue mucho mejor con nivolumab comparado con el ipilimumab solo, y esta diferencia implicó un hazard ratio de 0,72. Cuando se evalúan en todos los pacientes, bueno, nivolumab era superior a ipilimumab solo. La sobrevía libre de metástasis a distancia también había superioridad en cuanto a la sobrevía libre de metástasis a distancia para nivolumab comparado con ipilimumab, aunque en este desenlace la diferencia no fue estadísticamente significativa por el cruce del intervalo de confianza. De acuerdo a los estadios, en estadio 3B, 3C, nivolumab fue superior a ipilimumab. De acuerdo a las mutaciones, mutados o no mutados, igual era el beneficio a favor de la inmunoterapia. En cuanto a sobrevida global, no se encontró diferencia estadísticamente significativa, aunque ciertamente había un beneficio de una reducción de un 11% de riesgo de mortalidad con nivolumab comparado con ipilimumab. Lo mismo con sobrevida libre, con la sobrevida de melanoma, sobrevida relacionada a melanoma específicamente. Si bien es cierto, el hazard ratio era de 0,89, pero cruzaba la unidad, por lo tanto no era una diferencia estadísticamente significativa. En el análisis multivariado vemos que el tratamiento para sobrevida global no hubo diferencias, el valor de P 0,48. Sin embargo, hay factores que pueden hablarnos de un mejor o peor pronóstico, como el ECOG 1 versus 0, el estadio 3C versus 3B, o el PDL1 más de 5 o menos del 5%. Sin embargo, esto hay que interpretarlo de la siguiente manera. Tiene un valor pronóstico, pero no predictivo. O sea, no nos ayudan a seleccionar a qué pacientes darle uno u otro tratamiento. Lo que sí nos dice es que pacientes que tienen más síntomas o más carga de enfermedad probablemente pueden tener un peor pronóstico, hablando específicamente sobre vida global. Nice. En cuanto a la toxicidad, importante mencionar que los pacientes con nivolumab tuvieron mucho menos efectos secundarios, eventos adversos grado 3-4 comparado con ipilimumab, y lo mismo en cuanto a eventos que llevaron a la discontinuación del tratamiento. Y finalmente, esto nos da un panorama de que entre las dos opciones de tratamiento, nivolumab era un tratamiento mejor tolerado. Dentro de los eventos inmunorelacionados al tratamiento,
Podemos decir que es sobre todo de eventos cutáneos, gastrointestinales, hepáticos, como elevación de transaminasas, rash o vitiligo, como efectos relacionados a la piel. El momento en que se presentan estos efectos secundarios, estos efectos adversos, vamos que en la piel ocurre alrededor de los 8 semanas, al igual que los eventos gastrointestinales y endocrinos como hipotiroidismo, y los eventos hepáticos alrededor de las 12 semanas, un poquito más tarde, lo mismo que los eventos relacionados a neumonitis o toxicidad renal, que pueden ocurrir hasta las 19 o semanas o un poco más, incluso hasta el año, y hay que estar pendientes de estos efectos secundarios en el tiempo. Pero también vemos que la mayoría no permanece en el tiempo, sino que se van controlando y van reduciendo. Así como aparecen, también se pueden ir controlando en las primeras semanas de tratamiento. Ah, en cuanto a calidad de vida, recordemos que son pacientes que no, después de la cirugía no tienen enfermedad, por lo tanto no tendrían por qué tener síntomas. Entonces, en ese sentido, la calidad de vida va a estar relacionada muy estrechamente a los efectos secundarios del tratamiento y vemos que este, obviamente aquellos pacientes que tienen reacciones adversas grado 3, 4 van a tener un nivel de evaluación o de valoración de salud global algo menor que aquellos pacientes que no desarrollan eventos 3, 4 o que no desarrollan eventos adversos. Y eso es lo que tenemos que considerar. Eh, Luego una comparación indirecta, porque hay dos estudios, ipilimumab versus placebo y el otro es nivolumab versus ipilimumab. Entonces, no hay un estudio que compare nivolumab versus placebo. Sin embargo, hay un estudio de comparación directa de los datos, indirecta, perdón, de los datos, donde podemos ver el brazo de nivolumab en verde, en naranja los dos brazos, los dos grupos de pacientes de ipilimumab, en el estudio del 238 y en el EORTC, y vemos que son muy parecidos y en esta comparación indirecta, la supervivencia de los pacientes con nivolumab está muy por encima de ipilimumab y por tanto de placebo. Lo mismo para sobrevida global, están definitivamente muy por encima de placebo y con un perfil de toxicidad menor que con ipilimumab. Este estudio, bueno, vemos ahí la comparación indirecta de nivolumab versus placebo. Y luego tenemos los estudios más tempranos, 2B, 2C, estudios más recientes. Tenemos la comparación de nivolumab, es el 56K, el nivolumab versus placebo, en dosis de 480 miligramos cada 4 semanas por 12 meses, o son 12 aplicaciones. Ya no es cada 3 semanas que debe acudir el paciente a la consulta o a la sala de tratamiento ambulatorio. Y el desenlace principal a evaluar aquí o a comparar entre los dos tratamientos es la sobrevida libre de recurrencia, muy similar a los diseños anteriores. Entonces son pacientes que en su mayoría eran 2D, 60%, 40% 2C, por la clasificación por el tipo de T, la clasificación del T de tumor. La localización, en su mayoría eran pacientes con enfermedad a nivel del tronco, en las extremidades, incluso un grupo de pacientes como melanoma de cabeza y cuello. La histología que predominaba en ambos casos era nodular, de diseminación superficial y similar al anterior caso, 5 o 6% de pacientes con melanoma lenticuloso acral. Pues la mayoría de los pacientes estaban completamente asintomáticos, la DHL también, la mayoría de los casos estaba normal, y la distribución de las mutaciones de BRAF un poquito menores que el anterior ensayo, alrededor del 30%, y el PDL1 más menos de 1%, 21-15% de distribución. Entonces, el desenlace principal de este ensayo clínico sobre vía libre de recurrencia, vemos que la curva de nivolumab es superior a la curva de placebo en estadios más tempranos, estamos hablando 2B y 2C. Esto se mantiene al año y medio, a los 2 años, y el número necesario a tratar para rescatar a un paciente de la recurrencia son relativamente bajos, ¿no? 8 pacientes, 13 pacientes que se necesitan tratar para encontrar la diferencia de uno
entre uno y otro brazo, que es el número necesario a tratar. Luego la sobrevía libre de recurrencia. Por el T, vemos T3B, T4A, T4B, en todos se nota el beneficio de nivolumab versus la observación o el placebo. Lo mismo para sobrevía libre de metástasis a distancia, un hazard ratio de 0,62, estadísticamente significativo, a los 3 años de seguimiento. Y cuando hablamos de la localización de eh, cualquier metástasis en la recurrencia, los pacientes que reciben nivolumab, las barras en verde, y los que recibieron placebo en gris, vemos que principalmente hay una disminución importante de la probabilidad de que aparezca una metástasis a nivel pulmonar, a nivel ganglionar y a nivel cerebral con la inmunoterapia comparado con placebo. Esos serían los lugares donde realmente tiene mayor efecto, mayor protección la inmunoterapia adyuvante en estadios 2B2. Los efectos secundarios de nivolumab placebo similares a los estudios anteriores, no vale la pena redundar en esto. Podemos mejorar los resultados de todo lo que se ha obtenido hasta el momento. Hay algunos casos, algunas cosas que podemos realizar todavía. Yo creo que lo más importante es coordinar todos los esfuerzos individuales que podemos hacer. El cirujano oncólogo, el, el dermatólogo, el médico oncólogo, el radiooncólogo, todos quienes están involucrados, incluso enfermería debe estar involucrada en el manejo de estos pacientes, el radiólogo, evidentemente, el patólogo, quienes trabajando de manera eh, sincronizada, como si fuera una orquesta sinfónica, puedan todos trabajar para que podamos seleccionar adecuadamente estos pacientes, cumplir con los tiempos apropiados para hacer el tratamiento que finalmente va a ser lo que nos permita obtener los resultados que hemos visto en los ensayos clínicos. Biomarcadores hasta el momento predictivos todavía no tenemos. Sí hay biomarcadores pronósticos como los que hemos mencionado. Probablemente el esfuerzo tenga que ser desarrollar estos o identificar estos biomarcadores predictivos que nos ayuden a seleccionar a qué pacientes podemos tratar o quiénes se podrían beneficiar más del tratamiento con inmunoterapia, y hay algunos esfuerzos como las plataformas genómicas en el estudio ah, el Nivomela, que es un estudio fase 3 que categoriza a los pacientes ya no por el TNM, sino por un score alto riesgo, bajo riesgo, parecido al Oncotype de cáncer de mama, y a estos pacientes los randomiza para recibir nivolumab o a observación los de alto riesgo, y los de bajo riesgo solamente a observación. Todavía son datos que están trabajando y que obviamente en el futuro nos darán mayores luces de cómo poder seleccionar mejor a los pacientes, más allá del TNM. Biomarcadores de toxicidad también, ¿no? Porque son pacientes que en teoría se van a curar y no quisiéramos curarlos a costa de una toxicidad que les puede durar para toda la vida. Entonces, otras posibles opciones a manejar en el futuro, combinaciones de inmunoterapia o combinaciones de diferentes drogas que puedan actuar en los diferentes puntos de la respuesta inmunológica, modificar el microambiente tumoral o asociar inmunoterapia con anti-BRAF, anti-MEK. Son ensayos que se están desarrollando, pero lo que se busca es evidentemente mejorar la supervivencia de los pacientes, pero no agravar la toxicidad. En ese sentido, todavía no tenemos datos concluyentes que nos digan que haya una mejor opción que la inmunoterapia sola adyuvante. Los factores que influyen actualmente ah, en la decisión de la adyuvancia, obviamente el riesgo-beneficio, los deseos del paciente, porque puede ser un paciente que nosotros queremos darle inmunoterapia o califica para darle, pero el paciente no desea, o no puede recibirlo o no tiene acceso. El potencial beneficio o impacto de la cirugía, calidad de vida que estamos con el paciente, evidentemente el riesgo, evaluar el riesgo de recurrencia en cada paciente y evaluar las características no solo de la enfermedad, sino también del paciente que tenemos delante. Y para ir finalizando ya, esto sería más o menos el esquema de tratamiento. Un melanoma resecable, estadio 2B, 2C, tenemos opción de adyuvancia con anti-PD1, estadios 3 o 4 NET, adyuvancia, dependiendo si el estatus del BRAF es mutado, podría ser con inhibidores de BRAF o MEK,
y si es que el estatus del BRAF no es mutado a anti-PD1 o anti-PD1 independientemente del estatus del BRAF, que también es una posibilidad por las características de los estudios que hemos visto. En estadios 3-4 crece cada vez más la evidencia para hacer tratamiento neoadyuvante en lugar de adyuvante, y por ahí probablemente va a ser el cambio del paradigma actual o de los programas del manejo en las guías de práctica clínica en los próximos meses, en los siguientes años, de la adyuvancia a la neoadyuvancia. Para concluir, recordemos que ya hay un beneficio demostrado de nivolumab en estadios 3. El estadio 3 representa o está representado por el 40% de los casos que se atienden, al menos en el INEM, que son los datos que se han mostrado al inicio. Existe un riesgo importante de recurrencia y por lo tanto de mortalidad en estos pacientes que potencialmente podrían ser curados, y con nivolumab pues, hemos visto un menor riesgo relativo tanto de recurrencia como de muerte, comparado contra ipilimumab, y mayor aún comparado contra placebo. Y en cuanto al beneficio que puede tener nivolumab en estadios 2, que es una enfermedad que se presenta en 1 de cada 4 casos que llegan a consulta a los hospitales basados en los datos publicados del INEM, y que el riesgo de recurrencia más o menos es del 40% a los 5 años y de mortalidad de 20% aproximadamente a pesar de la cirugía, pues con la adyuvancia con nivolumab, este riesgo disminuye en 38%, el riesgo relativo, a los 5 años comparado con placebo. Finalmente, algo que no va a significar un mayor costo, pero sí un mayor compromiso, es el manejo y la toma de decisiones en equipo multidisciplinario. Con esto doy por terminada la presentación. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Si hubiera preguntas, no sé, doctor Fuentes, si las comenzamos ahora o las dejamos para el final. Muchas gracias, Fernando. Las preguntas las dejamos para el final. Muy interesante tu exposición. Siguiendo con el programa, al final vamos a tener unos minutos de preguntas. Siguiendo con el programa, tenemos el tema de enfermedad avanzada con el doctor Guillermo Valencia, quien es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también es médico oncólogo de AUNA, tiene un máster eh, en oncología médica, medicina con mención en oncología médica, y va a hablar sobre las nuevas terapias en enfermedad avanzada. Sin más, te dejo, Guillermo, para que comiences tu disertación y al final tendremos unos minutos de preguntas. Recordar que tenemos un box de Q&A en el caso de que hubiera alguna consulta para poder ahí absolverlas al final de la charla. Te dejo, Guillermo. Gracias, doctor Fuentes, por la presentación. ¿Se escucha bien y se ve la pantalla? Hola. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por permanecer hasta esta hora, a los organizadores del evento y a la Sociedad Peruana de Cancerología por la invitación. En esta presentación se me ha encargado de hablar sobre las nuevas terapias en el manejo del melanoma avanzado, enfocado en el tratamiento médico oncológico. Y para esta presentación voy a enfocarme en 4 puntos importantes: cómo está la situación del melanoma avanzado hasta la fecha, las nuevas terapias que han aparecido y que vamos a ver si están cambiando también el paradigma de tratamiento, unos algoritmos de manejo para poder tener de manera clara y precisa cuál es la secuenciación o qué regímenes podemos utilizar en el melanoma avanzado, y unas pequeñas conclusiones. Rápidamente mostramos aquí el panorama de la inmunoterapia en melanoma. Hasta el año 2022 habían 6 regímenes aprobados en enfermedad metastásica. Hasta antes del 2011 se daba tratamiento a título paliativo, y con la aparición de la inmunoterapia y la terapia dirigida se ha cambiado el estándar de tratamiento en una enfermedad de muy pobre pronóstico. Históricamente, con una sobrevida libre de progresión de 2 meses y una sobrevida global de 6 meses. Y solo se daba hasta antes de 2011 quimioterapia con una expectativa de incrementar la sobrevida global de 3 a 4 meses más. Y como vemos, también están apareciendo nuevas terapias que ha mencionado el doctor Fernando en su presentación en enfermedad temprana, y actualmente la neoadyuvancia, que se está posicionando como el nuevo estándar de tratamiento en base a los resultados presentados en el estudio NADINA y también de pembrolizumab neoadyuvante. Como he mencionado, el tratamiento histórico era a base de quimioterapia sistémica con una tasa de respuesta objetiva modesta de casi un 20%. Todos los regímenes utilizados daban lo mismo.
se prefería utilizar regímenes en dupletas para alta carga de enfermedad, pero solo prolongaban de manera muy discreta la sobrevida global, de 2 a 3 meses más de lo histórico. Y hemos pasado de una terapia a título paliativo a una terapia con intención curativa en el escenario avanzado. Y todo esto ha sido posible debido a la inmunoterapia, principalmente a través de los inhibidores de punto de control que ha explicado muy bien el doctor Fernando. Recordar que debemos tener en cuenta la localización del receptor, anti-PD1 en el tejido tumoral, anti-CTLA4 en el ganglio, anti-PDL1 en el tumor. Esta diferenciación va a explicar de manera clara por qué la inmunoterapia responde en el melanoma. Vemos que la combinación de anti-PD1 como nivolumab o pembrolizumab, inmunoterapia, más menos anti-CTLA4 como ipilimumab, que se encargan de la inhibición del bloqueo del sistema inmune a nivel del ganglio linfático, ha permitido, a través de un incremento de la respuesta inmune, lograr respuestas asombrosas en pacientes con intención paliativa. Y debido a esto, al entendimiento de la inmunoterapia, es que se ha prolongado la supervivencia global. Rápidamente, ¿cómo estamos en el 2024 con los estudios de melanoma avanzado? Han habido 6 aprobaciones en enfermedad metastásica en primera línea, ya muy conocidos por todos nosotros algunos de los estudios, y rápidamente voy a mostrar lo actual. Primero con el CheckMate 066, que se basó en nivolumab anti-PD1 versus la carbacina, la quimioterapia histórica. A 5 años de seguimiento se ha visto que se incrementa la sobrevida global con el uso de nivolumab en monoterapia, con una mediana de sobrevida global de 39 meses a 5 años versus 17 meses con la quimioterapia sistémica. Esto es muy importante porque a más de 5 años de seguimiento se documentó que por lo menos el 20% de los pacientes alcanzaban una respuesta duradera y se mantenía en el tiempo, sin eventos adversos tan tóxicos como producía la quimioterapia de manera paliativa. Entonces, el nivolumab en monoterapia, a más de 5 años de seguimiento, muestra respuesta duradera en aproximadamente 1/3 de los pacientes. Si combinamos el anti-PD1, nivolumab, con un anti-CTLA4, ipilimumab, demostramos que en el estudio CheckMate 067, ya muy conocido y muy largo, ya va a 7.5 años de seguimiento, donde se compararon 3 brazos: brazo A, nivo-ipi; brazo B, nivolumab monoterapia; brazo C, ipilimumab. El estudio no tuvo la potencia para comparar nivo-ipi versus nivo. Ambos brazos de nivo-ipi y nivolumab monoterapia fueron comparados con ipi, y en grandes resultados se ve que la mediana de sobrevida global a 7.5 años de seguimiento, con la combinación de nivolumab e ipilimumab, alcanza un 48% de tasa de sobrevida global a casi 8 años. El brazo de nivolumab monoterapia alcanza 42%, mientras que ipilimumab, que prácticamente ya está como una opción subsecuente de tratamiento y en algunos casos muy seleccionados, 22%. Entonces, en líneas generales vemos que el CheckMate 067, a más de 7 años de seguimiento, demuestra que casi la mitad de los pacientes con melanoma avanzado, que tenían una mediana de sobrevida global de 6 meses, siguen vivos. La mitad de los pacientes. Y con unas grandes respuestas objetivas. La combinación de nivo-ipi daba casi una tasa de respuesta objetiva de casi un 60%. Si utilizamos otro anti-PD1 como pembrolizumab, en el estudio KEYNOTE-006, fue comparado con ipilimumab, que fue uno de los primeros anti-CTLA4 que apareció en el 2011. Vemos que este estudio en monoterapia con pembrolizumab a más de 5 años de seguimiento también demuestra una mediana de sobrevida global a 5 años de casi un 33% con el uso de pembrolizumab versus 16 meses con ipilimumab. Prácticamente duplicaba la sobrevida global. Y también demostraba respuestas duraderas sin un perfil de toxicidad mayor en pacientes con melanoma avanzado. Entonces, pembrolizumab también ha demostrado a más de 5 años de seguimiento que 1/3 de los pacientes por lo menos está vivo. Eso es con la inmunoterapia, y también hay estudios en combinación de terapias dirigidas, donde rápidamente lo vamos a revisar aquí. Sabemos que los anti-BRAF, esta mutación presente en los pacientes con melanoma avanzado en aproximadamente hasta un 50%, sobre todo en los melanomas de extensión superficial,
confiere un mal pronóstico, una alta carga de enfermedad, pacientes con rápida progresión de enfermedad, sintomáticos, que llegan incluso a fallecer en prácticamente meses, menos de semanas. Lo que ha demostrado en estos pacientes de mal pronóstico es que tenemos terapias en combinación que han demostrado un incremento de la sobrevida global. Se estudió primero los anti-BRAF en monoterapia, dando una mediana de sobrevida libre de progresión de 6 a 8 meses, y debido a la resistencia secundaria en la vía del BRAF, se agregaron a los inhibidores del MEK, y esto permitió duplicar la sobrevida libre de progresión a por lo menos el doble, 12 meses. Por lo que se ha combinado el uso de terapias dirigidas, anti-BRAF más anti-MEK, para el tratamiento de pacientes con melanoma avanzado, BRAF mutado. Uno de los estudios ya muy conocido es el COMBI-D y el COMBI-B, que se comparó el uso de la dupleta de dabrafenib más trametinib, dabrafenib anti-BRAF, trametinib anti-MEK, versus dabrafenib en el COMBI-D, y en el COMBI-B fue bemurafenib. Estos estudios son muy similares en su diseño, incluyeron pacientes de muy mal pronóstico con mutación BRAF, con alta carga de enfermedad, y lo que demostró en grandes rasgos es que hay un incremento de la sobrevida global. Como vemos aquí, a 5 años de seguimiento, la combinación de anti-BRAF más el anti-MEK produce una mediana de sobrevida global de a 5 años, por lo menos de un 37%, una tasa de sobrevida global a 5 años de 34%. Eso significa que un tercio de los pacientes, por lo menos, está vivo a 5 años de seguimiento con el uso de esta combinación en pacientes de muy mal pronóstico. El COBRIN también combinó bemurafenib, anti-BRAF, más cobimetinib, anti-MEK, versus bemurafenib. Y vemos que a 5 años de seguimiento, este estudio largo muestra un incremento de la supervivencia global. 31% en el brazo del bemurafenib cobimetinib versus 26% en el brazo de bemurafenib. Vemos un incremento significativo de la sobrevida global. Un tercio de los pacientes sigue vivo a más de 5 años de seguimiento. Y también ha aparecido el uso de encorafenib, anti-BRAF, y binimetinib, anti-MEK, basado en los resultados del estudio Columbus, donde se comparó en 3 brazos, el brazo A, encorafenib, binimetinib, brazo B, encorafenib, y brazo C, bemurafenib. El estudio fue diseñado para ver la potencia del brazo A y el brazo B sobre el C, o sea, ver la superioridad de encorabini y encorafenib versus bemurafenib, ¿no? Que era uno de los primeros anti-BRAF que apareció en monoterapia. Y vemos que a 5 años de seguimiento, el estudio Columbus también demuestra un incremento en la tasa de sobrevida global, dando esta combinación una tasa de sobrevida global a 5 años de 34.7% versus 21% con bemurafenib. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Cabe señalar que en los estudios que evalúan la combinación de anti-BRAF y anti-MEK, debemos recordar que esos pacientes fueron estratificados por criterios de mal pronóstico. Si vemos en este forest plot, demostramos que aquellos pacientes que tienen una DHL elevada, que se correlaciona con una alta carga de enfermedad, y más de 3 órganos comprometidos, que son los criterios de Long, hace que estos pacientes, a pesar del uso de la terapia en combinación, incrementa el mal pronóstico, es decir, alcanzan una menor sobrevida comparado con aquellos pacientes que tienen una DHL normal, que están oligosintomáticos y que tienen menos de 3 números de metástasis por el melanoma. Entonces, estos estudios de terapias en combinación han demostrado también que a más de 5 años de seguimiento, de manera general, un tercio de los pacientes se encuentra vivos y con intención curativa. Entonces, como vemos, la inmunoterapia y las terapias dirigidas han incrementado la sobrevida por lo menos a más de 5 años en algunos pacientes. ¿Y por qué se están buscando nuevas terapias? Básicamente hay muchas razones que las vamos a repasar aquí. Número 1, ¿por qué buscamos nuevas terapias? Porque hay pacientes que no responden. Si mostramos el CheckMate 067, que hemos dicho que a 7.5 años de seguimiento, el 48% de los pacientes está vivo, hay un 52% que no ha respondido, que la enfermedad ha progresado y donde las opciones de terapia subsecuente son limitadas.
Entonces, tenemos un 50-50 donde hay pacientes no respondedores y tenemos que buscar opciones que incrementen su supervivencia. Número 2, los eventos adversos. La inmunoterapia y las terapias dirigidas tienen un perfil de toxicidad ya muy conocido que el oncólogo debe prevenir para evitar esas toxicidades a largo plazo, como mencionó el doctor Fernando, que pueden limitar la vida. Ya es muy conocido que la inmunoterapia en combinación, principalmente el anti-PD1 y anti-CTLA4, nivolumab con ipilimumab, ocasiona altas tasas de eventos adversos grado 3 y grado 4. En el estudio CheckMate 067 se demostró que casi un 60% de los pacientes podía llegar a una toxicidad grado 3 y grado 4 versus 20% en el brazo de nivolumab monoterapia. Entonces, si bien alcanzamos mayor supervivencia, mayor tasa de respuesta objetiva, estos pacientes tienen también una chance de tener eventos adversos serios que comprometen la vida y que pueden ser duraderos para toda la vida, principalmente las endocrinopatías y los eventos a nivel pulmonar. Entonces, es muy importante prevenir, predecir y tratar oportunamente los eventos adversos inmunorrelacionados. Es por ello que se están buscando terapias menos tóxicas. Y eso es con la inmunoterapia. Y las terapias dirigidas también tienen un perfil de toxicidad muy conocido. Se describe que hasta un más del 95% de los pacientes que reciben anti-BRAF y anti-MEC van a desarrollar un evento adverso, que puede ser de grado 1 a grado 4. Y es esto también obligatorio para el oncólogo conocer qué eventos adversos producen los anti-BRAF y MEC. Se ha demostrado que de manera general, si juntamos los estudios COMBIDI, el COBRIN y el Columbus, que engloban a todas las terapias que utilizan anti-BRAF y anti-MEC, se tiene un 60% de pacientes que también va a desarrollar como mínimo un evento grado 3 y grado 4, siendo esta toxicidad selectiva. Es importante reconocer la toxicidad con los inhibidores BRAF-MEC, que puede llegar por la vía de la piel, puede haber rash, puede haber problemas de pápulas, puede haber segundos primarios de piel, principalmente con los anti-BRAF en monoterapia. Con los inhibidores MEC, como el binimetinib, puede haber también toxicidad ocular. Se describen casos de uveitis, conjuntivitis, desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos eventos adversos para poder prevenirlos durante el tratamiento oncológico. Los inhibidores BRAF-MEC son considerados, si bien alcanzan una alta tasa de respuesta objetiva que puede llegar hasta 70% incluso, también vienen acompañados de un perfil de toxicidad. Cabe señalar que el estudio Columbus, que evaluó encorafenib con binimetinib, tiene un perfil de toxicidad un poco diferente a los anteriores, donde no se caracteriza tanto por la toxicidad cutánea, ni la pirexia, ni los eventos gastrointestinales que sí desarrolla dabrafenib y bemurafenib. Es un perfil de toxicidad similar, pero que se describe que es en menor grado que los anteriores. Otro racional para buscar nuevas terapias es conocer el microambiente tumoral. En pleno 2024 es obligatorio reconocer que el microambiente tumoral y su estudio va a permitirnos a nosotros predecir por qué un paciente progresa a una terapia efectiva como la inmunoterapia o la terapia dirigida. Y también por qué ocurren los eventos adversos inmunorrelacionados. Cuando hablamos de inmunoterapia, ya que hemos visto tantos estudios ahora en enfermedad avanzada, la célula principal es el linfocito T, y es allí donde se enfocan los inhibidores de punto de control para producir su respuesta. Pero actualmente, en este cajón rojo, donde están señalados los linfocitos T, en sus diferentes tipos, sabemos que ellos no solo participan en la respuesta inmune, pueden ser bloqueados por otras células, que son las células que se le conoce como las macrófago dependientes. Estas células son actualmente reconocidas como una de las principales que apagan al sistema inmune. Son células inhibidoras por excelencia. Yo me enfoco en bloquear la vía del anti-PD1, el anti-CTLA4, pero esta célula dependiente de macrófago va a bloquear todo mi proceso por más que le dé inmunoterapia. Entonces, sabiendo el microambiente tumoral, voy a poder buscar nuevas opciones de tratamiento oncológico. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en la enfermedad avanzada cuando utilizo anti-CTLA4, como ipilimumab?
Este es otro mecanismo, otra racional por la cual se están buscando nuevas terapias. El uso de anti-CTLA4 va a generar a nivel celular un incremento del sistema anaerobio, incremento del lactato, disminución de glucosa, y esto va a producir que se activen más linfocitos T reguladores y bloqueen la respuesta inmune. Es decir, que esta vía de respiración anaerobia de producción de ácido láctico ha demostrado una resistencia a los anti-CTLA4 como ipilimumab. Y también hay una vía de resistencia para los anti-PD1. Se ha demostrado también que en el caso de pacientes que utilizan nivolumab, que utilizan pembrolizumab, se incrementa el estrés oxidativo. La célula tumoral, como mecanismo de resistencia, incrementa el estrés oxidativo a nivel celular y esto produce también un aumento de linfocitos T reguladores y de células dependientes del macrófago, que son inhibitorias por excelencia. Y esto genera resistencia a las terapias anti-PD1. Esto se ha demostrado principalmente en metástasis cerebrales de melanoma. Entonces vemos que hay varias racionales para utilizar y buscar nuevas terapias en el manejo de la enfermedad avanzada. Y dentro de ellas quiero señalar un estudio muy importante que ha sido publicado ya hace algunos años, un par de años, que es mandatorio que lo conozcamos, que es el Relativity 047, que ya es considerado un estándar de tratamiento. En este estudio de primera línea para pacientes con melanoma avanzado, se combinó nivolumab más relatlimab, que es una anti-LAG3. El mecanismo para bloquear estos dos receptores se explica porque la célula T coexpresa tanto el PD1 como el LAG3, y eso ocasiona una inhibición del sistema inmune. Entonces, al bloquear con el anti-PD1, nivolumab, y el anti-LAG3 en simultáneo, el relatlimab, voy a producir un incremento del sistema inmune por una vía diferente al CTLA4, ¿no?, que era la que usaba ipilimumab. Y básicamente lo que ha mostrado el Relativity 047 es un incremento de la mediana de sobrevida libre de progresión de casi 11 meses con el uso de esta dupleta versus casi 5 meses con nivolumab monoterapia. Es decir, que este estudio trataba de imitar al Checkmate 067, pero buscando otra vía de bloqueo de receptor, en este caso el anti-LAG3 con relatlimab. Y ha demostrado aumento de la sobrevida libre de progresión y también la actualización del Relativity 047, aumento de la sobrevida global. Vemos que todos los subgrupos se benefician con el uso del anti-LAG3, que está, como menciono, coexpresado en el linfocito T, independientemente del nivel de LAG3 en la célula tumoral, independientemente del estatus PDL1, independientemente de la mutación BRAF. Todos los subgrupos se benefician del uso de esta combinación, evitando el uso ahora de ipilimumab. Y dentro de los eventos adversos cabe señalar que Relativity 047 ocasiona una incidencia de eventos adversos grado 3 y grado 4 de casi un 20-25%. Si lo comparamos indirectamente con Checkmate 067, que alcanzaba 60%, vemos que la toxicidad se reduce por lo menos a un tercio con el uso de estas nuevas terapias en combinación. Lo que buscaba la racional de utilizar el Relativity 047 era evitar la toxicidad por el ipilimumab, ¿no?, que es el que principalmente en el uso de la dupleta ocasiona toxicidad gastrointestinal grado 3, colitis. Y actualización reciente en el ASCO 2024 ha sido presentado a 3 años de seguimiento el incremento de la sobrevida global con el uso de nivolumab más relatlimab, alcanzando una mediana de sobrevida global de 51 meses versus 34 con el uso de nivolumab monoterapia, que era similar a lo que ya sabíamos, ¿no? Nivolumab en monoterapia hace que un tercio de los pacientes a 5 años esté vivo, relatlimab lo está prácticamente llevando a la mitad. Hazard ratio 0.80, alcance la significancia estadística para sobrevida global, y a un estimado a 60 meses, que va a ser próximamente publicado, ya nos da unas luces de que también la mitad de los pacientes va a estar vivos a 5 años, evitando una mayor toxicidad. A opinión personal, probablemente nivolumab con relatlimab va a ser el estándar en primera línea en pacientes con melanoma avanzado, y esperemos la próxima actualización de Relativity 047. Entonces vemos que los anti-LAG3
ya se han posicionado como una opción de tratamiento y ahora también han aparecido ya algunos estudios desde los años 2020, 2021 que hablaban de retirar los linfocitos T que están inhibidos en el tejido tumoral de melanoma, procesarlos e infundirlos, tipo como una infusión de células progenitoras hematopoyéticas en pacientes con enfermedad avanzada y ver si esto era efectivo y producía algún tipo de respuesta. Es por lo que el Lifileucel, o que también son conocidos como linfocitos infiltrantes de tumor, los famosos TILs, han sido evaluados ya en estudios desde el año 2020-2021, donde básicamente al tejido tumoral de melanoma avanzado se retiraban estos linfocitos T suprimidos, se los procesaba, se los cultivaba en el laboratorio entre 22 a 30 días y se lo infundía al paciente como un régimen de trasplante de médula ósea. Se daba un régimen de quimioterapia no tan mieloablativo, que podría ser con ciclofosfamida, busulfán, un día de infusión de los linfocitos T, un trasplante, y luego hasta 6 días de interleuquina 2. Y esto ha demostrado que en pacientes con enfermedad avanzada ocasiona una tasa de respuesta objetiva de por lo menos un 34-35%, incluyendo respuestas completas. Es conocido que la interleuquina, que fue una de las primeras inmunoterapias en aparecer en el manejo de algunos tumores sólidos como el melanoma y el cáncer renal, en algunos pacientes daba respuestas duraderas y completas a largo plazo, a expensas de una toxicidad importante, ¿no? Porque las interleuquinas incluso se daban en cuidados intensivos, porque sabemos que producen este síndrome de liberación de citoquinas, donde ocasiona hipotensión, reacción infusional, taquicardia, y el paciente tiene que estar monitorizado. Esta racional se ha utilizado en este nuevo tipo de terapias llamada Lifileucel, que son linfocitos T procesados, donde obviamente en el laboratorio se los activa para que puedan destruir las células tumorales de melanoma. Y tenemos una evidencia de que han ocasionado un incremento de la tasa de respuesta objetiva, como se muestra en este estudio fase 2. Y no solo eso, si vemos esta gráfica del medio, vemos que los eventos adversos que solo se producen principalmente dentro de los 14 días de tratamiento, como un trasplante, ¿no? Donde vemos la incidencia de los eventos que se producen principalmente por el rechazo agudo, ¿no? Si bien son eventos a considerar, a tener en consideración por la severidad de los cuadros, son eventos que ya son conocidos y son manejados como el síndrome de liberación de citoquinas, toxicidad hematológica, plaquetopenia, anemia, neutropenia febril, hipotensión y taquicardia. Esta terapia ha demostrado en pacientes principalmente que ya han recibido anti-PD1 y también que pueden haber recibido anti-CTLA4, considerados como melanomas refractarios, tasas de respuesta objetiva muy importantes. Lo que sí llama la atención dentro del análisis de subgrupos es que se prefería que estos pacientes tengan metástasis resecables o potencialmente resecables, donde se puede extraer el tumor y poder hacer este procesamiento de linfocitos T en el laboratorio. Se vio en aquellos pacientes que tenían metástasis hepática principalmente, no había tan buena respuesta como un paciente que tenía una metástasis en partes blandas. Y esto en el último ASCO 2024 también ha sido demostrado. El Lifileucel, los TILs, han sido combinados con inmunoterapia, con anti-PD1, para demostrar si es que se incrementaba la tasa de respuesta objetiva en pacientes melanoma refractarios. Y este abstract presentado recientemente en el último ASCO 2024 demuestra que la combinación de pembrolizumab con Lifileucel en pacientes refractarios produce una tasa de respuesta objetiva de hasta 60% con el uso de esta combinación. Se sigue usando la misma racional. El paciente se le administra pembrolizumab, se le administra un régimen no tan mieloablativo, ¿no? Ciclofosfamida, fludarabina, por unos días. Luego se infunde el Lifileucel, los TILs, en un solo día, y se añaden hasta 6 sesiones de interleuquina 2. Posteriormente continúo con el pembrolizumab como un sándwich y veo cómo responden estos pacientes hasta por 2 años. Los primeros reportes de esta combinación de TILs con pembrolizumab muestra una tasa de respuesta de un 65%, donde describe este reporte en ASCO
que prácticamente todos los pacientes alcanzaban una respuesta. Vemos aquí en la evaluación por RECIST que un paciente tuvo progresión de enfermedad, pero todos los demás, que fueron incluidos, que fueron 23, tuvieron una respuesta. Entonces, esto nos da unas luces de que hay también nuevas terapias que están incrementando los resultados en pacientes ya considerados de muy mal pronóstico, como los melanomas refractarios. Y esto ha permitido el cambio de paradigma en esta enfermedad considerada paliativa, con una mediana de sobrevida pobre, conocer el microambiente tumoral y ya, como os he explicado, qué tipo de células están involucradas en esta respuesta, está cambiando el estándar de tratamiento. Rápidamente, algoritmo de manejo para llevarnos de recuerdo. Vemos que la NCCN coloca como un catálogo todas las opciones disponibles. En primera línea siguen siendo los anti-PD1 y anti-CTLA4 la opción preferida, nivolumab con ipilimumab. Puedo también utilizar nivolumab en monoterapia y pembrolizumab en monoterapia. Si mi paciente es BRAF mutado, tengo las tres opciones, los tres combos de terapia dirigida, dabrafenib, trametinib, bemurafenib, cobimetinib y encorafenib, pinimetinib como opciones preferentes de tratamiento, hasta progresión de enfermedad, máxima respuesta o toxicidad. Luego de ello, puedo hacer una especie de switch, ¿no?, de combinación, dependiendo si mi paciente es BRAF mutado o no. Las guías del ASCO son más prácticas, los americanos son muy prácticos, nos dicen que en los pacientes, tanto BRAF mutado como BRAF wild type, preferentemente empiece con la combinación de inmunoterapia, anti-PD1 más anti-CTLA4. ¿Y por qué se basan de manera muy, digamos, simple en utilizar primero la inmunoterapia en combinación? Porque ya han aparecido estudios de secuenciamiento, ¿no?, donde principalmente el SECONVID, que es un estudio fase 2 que apareció para evaluar el secuenciamiento de utilizar primero inmunoterapia y a la progresión terapia dirigida, o viceversa, empezar con terapia dirigida y luego inmunoterapia hasta progresión de enfermedad. Este estudio fase 2 SECONVID demostró que el uso de inmunoterapia en primera línea seguido de terapia en combinación incrementaba a 3 años la sobrevida global comparado con el brazo de viceversa, que empezaba con terapia dirigida y luego con combinación. Si bien esto no fue estadísticamente significativo, ya nos dio unas luces el SECONVID de que probablemente podría empezar mejor con inmunoterapia, independientemente si mi paciente era BRAF mutado o no. Y el estudio DREAMSEC ya fue más contundente. Este estudio fase 3, que incluyó pacientes con melanoma avanzado, BRAF mutado, que sabemos que es un muy mal pronóstico, demostró que el uso de la inmunoterapia en primera línea y de segunda línea la terapia dirigida aumentaba la sobrevida global a 2 años, 72%, comparado con la viceversa, 52%. Y esto fue estadísticamente significativo. Esta es la racional por el cual las guías americanas nos dicen que en estos tipos de pacientes de muy mal pronóstico se podría preferir empezar con la inmunoterapia en combinación, en base a los resultados de SECONVID y de DREAMSEC. ¿Ha cambiado el paradigma en melanoma avanzado? Por supuesto, ya hemos visto que los anti-LAG3 han sido aprobados en el estudio Relativity 047 y la FDA en el año 2022 ya aprobó relatlimab como una opción estándar de tratamiento en primera línea asociado a nivolumab. Y estamos a la espera de los resultados más maduros de este estudio. Y los TILs, recientemente, 16 de febrero de 2024, también han recibido aprobación por FDA, una aprobación acelerada, para el tratamiento de pacientes con melanoma avanzado o irresecable que han sido expuestos a anti-PD1 y anti-CTLA4, con unas altas tasas de respuesta objetiva, llegando por lo menos a un 60-65%. Pacientes ya que no tenemos muchas opciones de tratamiento. Entonces, para concluir la charla, ha habido un progreso asombroso en el tratamiento médico del melanoma avanzado, con el uso de las inmunoterapias y terapias dirigidas. Hemos visto que a más de 5 años de seguimiento, por lo menos un tercio de pacientes sigue vivo con la monoterapia y la mitad con la combinación. En el caso de los BRAF mutados, un tercio sigue vivo a 5 años, por lo menos. La inmunoterapia es preferida como una opción de primera línea, por lo que he mostrado en el secuenciamiento del estudio SECONVID y DREAMSEC. El relatlimab anti-LAG3
y los TILs están demostrando eficacia antitumoral y ya son considerados por las guías NCCN como una opción estándar de tratamiento. Relativity 047 ya tiene el catálogo de primera línea como régimen preferido también, como las demás inmunoterapias, y los TILs ya se están considerando para melanomas refractarios resecables, ¿no? Como mencioné, se prefiere que sean tumores que tengan un potencial resecable, que no sean enfermedad muy a distancia. Un punto en contra de los TILs es la complejidad de la preparación. Hay que tener el laboratorio para poder cultivar y activar estos linfocitos T, ¿no? Que en países como el nuestro todavía se ve como un sueño. Y el secuenciamiento está a favor de la inmunoterapia en primera línea en pacientes BRAF mutado, seguidos de la terapia en combinación con anti-BRAF y anti-MEK. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a alguna pregunta. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Eh, por motivos personales, el doctor Fernando Valencia ha tenido que salir a una reunión de urgencia. No sé si Carlos nos podrás acompañar para el rol de preguntas y respuestas en unos minutos. Hay una pregunta que han dejado en el box de Q&A. Bueno, felicitar la parte inicial de tratamiento adyuvante de Fernando. Igual, Guillermo, si pudieras o desearías responder la pregunta, estás abierto. En melanoma resecado, en talón, un T4B, sino que tiene ulceración con compromiso ganglionar por biopsia de ganglio centinela, con macrometástasis con extensión extracapsular, BRAF wild type, bajo el esquema de tratamiento actual de terapia dirigida, ¿no? ¿Aún se indica disección ganglionar o va directamente a tratamiento adyuvante? ¿Qué comentarios, Guillermo, con respecto a esto? Es un paciente con una enfermedad localmente avanzada, ¿no? Pues un T4B del talón y en el ganglio centinela tiene compromiso ganglionar con macro con extensión extracapsular. ¿Completarías la disección o vas de frente a terapia adyuvante? Sí, es una pregunta muy interesante porque ahora lo puedo ver ya en pleno 2024 con ojos de neoadyuvancia, ¿no? Históricamente yo podría decir, voy a la disección axilar para demostrar que no hay enfermedad ganglionar y poder utilizar el tratamiento adyuvante como ha mostrado la presentación del doctor Fernando. Actualmente el pembrolizumab está aprobado para pacientes con melanoma estadio clínico y 4 que tienen potencial resecabilidad para el uso de una terapia neoadyuvante y posteriormente llevarlos a cirugía de downstaging, ¿no? El estudio NADINA, incluso de fase 3 presentado en ASCO, ha demostrado que la combinación de nivolumab con ipilimumab en pacientes con melanoma estadio clínico 3 produce un incremento de la respuesta patológica completa y llevar a mejores resultados quirúrgicos. Esto significa que si yo tengo un paciente ahora que lo puedo considerar para neoadyuvancia y previamente aprobado por entidades de alta vigilancia y directivas locales, si ya tengo guías de manejo que me aprueban el uso de la neoadyuvancia, lo podría considerar como una opción de tratamiento. Correcto, pero en este paciente que primariamente ya fue operado y en el ganglio centinela le encontraron un compromiso ganglionar, la posibilidad de omitir la disección y de continuar tratamiento adyuvante. Pongamos en el contexto de que este paciente probablemente no sé si tuvo o no tuvo una ecografía ganglionar antes de, ¿no? Porque tengamos en contexto que los estudios de omisión de disección ganglionar fueron los pacientes que tuvieron compromiso microscópico a nivel ganglionar, ¿sí? Microscópico a nivel ganglionar, ¿sí? Y clínicamente eran negativos, ¿no? Entonces, probablemente este paciente que tenía macrometástasis y tenía compromiso extranodal, tal vez en un estudio ecográfico ya hubiera tenido alta sospecha de compromiso ganglionar, llámese un estadio 3, ¿no? En este contexto de este paciente, que probablemente sea un melanoma acral, ¿sí? Porque es del talón, y en el contexto de que es una enfermedad menos inmunogénica, tal vez en este contexto, en este paciente sí valdría la pena, si es que estamos en un tiempo adecuado, y tengamos en cuenta que para el tratamiento adyuvante tenemos de 10 a 12 semanas de la cirugía para iniciar un tratamiento adyuvante, si estamos en un tiempo adecuado,
ir a la disección ganglionar para ver si es que no tiene más enfermedad y luego valorar la posibilidad de tratamiento adyuvante si estamos en el tiempo. Pero si ya estamos contra el tiempo, hacer una ecografía ganglionar y valorar la posibilidad de ver el compromiso a dicho nivel. Exacto, la ecografía ahí juega un rol importante, sobre todo, como ha mencionado, en pacientes con enfermedad micrometastásica o ganglios que no se palpan clínicamente, ¿no? En este Mm, paciente ya sería directo por la disección. mm. Hola, yo estoy de Y acuerdo contigo, Hugo, ¿ah? Estoy de acuerdo. En teoría, nos gustaría la idea de la neoadyuvancia, pero en tema práctico y del día a día que pasa mucho este tipo de pacientes, la forma ordenada de enfocarlo es con disección si es que está a tiempo. Estoy de acuerdo así, contigo. Gracias. así es. Y Guillermo, con respecto a enfermedad avanzada, ¿no? Vemos que ahorita los brazos de control son terapias duales, ¿no? Ya no vemos un comparador con agente único. ¿Tú crees que el tratamiento en enfermedad avanzada del melanoma con agente único ya va a quedar relegado o aún consideras de que hay algún nicho de pacientes y tal vez te atreverías a mencionar cuál sería el nicho de pacientes que caería dentro de tu práctica diaria para monoterapia de agentes anti-PD1? Sí, doctor, en realidad ya vemos que con los nuevos avances la terapia en monodroga está quedando corta en términos de sobrevida y tasa de respuesta. Si bien nos da un perfil de seguridad menos tóxico que las combinaciones, Mm, sí hay pacientes donde podría seleccionar un tratamiento en monoterapia, ¿no? Principalmente pacientes adultos mayores, frágiles, con alguna comorbilidad o contraindicación relativa en la cual yo no puedo utilizar inmunoterapia. Allí podría optar por este agente único como una opción segura de tratamiento, ¿no? Básicamente por la fragilidad y por la incidencia de que pueda tener o no eventos adversos serios, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente con enfermedad pulmonar de base, trataría de no utilizar una combinación anti-PD1 o anti-CTLA4, ¿no? Si tengo un paciente mm. con antecedente gastrointestinal, no evitaría en lo más absoluto utilizar anti-CTLA4. Entonces vemos que hay un nicho de pacientes que sí se pueden beneficiar de terapia en monodroga. Mm. Y la alternativa, teniendo en consideración que a la fecha todavía no tenemos relatlimab y tal vez su perfil de seguridad de Nivo con relatlimab es mejor que el 0,67, ¿considerarías en este caso entonces utilizar el esquema inverso, llámese IP1, Nivo 3, en una mayor proporción y dejar de lado la monoterapia, teniendo en cuenta que el perfil de toxicidad de esta, de esta forma de administración del tratamiento de IP1, Nivo 3, es más óptima? Y ahí sí quisiera que Carlos dé algún comentario también con respecto a esta pregunta o duda. Sí, yo en un evento escuché que el IPI-NIVO había más evidencia en la dosis alta de IPI y solo un estudio fase 2 Mm, con dosis baja, pero creo que con el estudio NADINA, que muestra una eficacia tan alta, mm, eh, ya nos estamos quedando con esa dosis estándar, casi dosis baja de IPI 3-1, ¿no? 3 para NIVO, 1 para IPI, excepto en metacerebral, creo que y es casi estándar usar dosis bajas por el NADINA. El NADINA le ha dado mucha fuerza a esta In- terapia. incluso la DINA es dosis flat, ¿no? Sí, Así es. sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Guillermo, ¿algún comentario? Sí, doctor, también de acuerdo. Y cabe señalar que si bien hay una menor incidencia en comparación de Checkmate 067 con la inversión de la dosis, ¿no? Nivo 3 IP1 a Nivo 1 IP3, igual esto origina un perfil de toxicidad considerable, ¿no? No recuerdo Mm, muy bien la tasa de eventos grado 3, creo que era hasta un 40%, pero igual es una incidencia de que yo me juego el riesgo de tener algún evento inmunorrelacionado que pueda comprometer la vida. El perfil en enfermedad avanzada es muy diferente al de neoadyuvancia, ¿no? Y lo ha demostrado ahora el doctor Castañeda
porque el Nadina en un escenario temprano da la impresión de que es más seguro, ¿no? Y eso pasa con algunas otras drogas también. Correcto. Yo creo que en aras del tiempo y no hay más preguntas, yo creo que es importante el mensaje creo que han dado ambos doctores sobre el desarrollo de multidisciplina en esta neoplasia, donde en los últimos 10 a 15 años ha cambiado de forma rotunda el tratamiento de enfermedad temprana, enfermedad avanzada, y marca el hito del tratamiento con inhibidores del punto de control en el resto de enfermedades, y ahora con neoadyuvancia se hace un poco más compleja la situación, pero es importante la toma de decisión en un grupo multidisciplinario con el objetivo de mejorar la sobriedad del paciente. Una vez más agradecer al doctor Guillermo Valencia y al doctor Fernando Valencia por su exposición, y obviamente agradecer al doctor Castañeda por la oportunidad de poder dirigir este importante evento. No sé, Carlos, si tendrás algunas palabras para cerrar la reunión de hoy. No, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias con todo. Muchas Gracias. gracias y buenas noches.